Hola, ¿cómo están? Estoy empezando, bueno, yo soy Israel Mata y estoy empezando esto de estos podcasts, estas entrevistas que a la serie le he titulado Incomparables y pues hoy tengo de invitado a David Bustos. David, Hola amigo, ¿cómo estás? bien, bien, y tú. Aquí estamos haciendo las primeras pruebas. Un poco muy normal de nosotros decir que es un poco chafa, pero en la cuestión de producción. Pero bueno, hoy estoy muy contento de tener a David después pues ya tenemos que, David, de conocernos Unos 5 años por ahí. unos 5 años más o menos de dónde nos conocimos En Semilla, en Cuernavaca. Semilla Cuernavaca. Mm, Semilla Cuernavaca. Bueno, preséntate, David, ¿qué haces? Dime más de ti, un poquito qué haces, cuál es tu rol. Bueno, pues, ¿qué hago? Eh, pues soy pastor en una iglesia en Guanajuato, Calvary Chapel, Guanajuato. Pues soy papá también, de una niña llamada Olivia, y también estoy casado, tengo 7 meses de casado. Entonces, pues básicamente eso es mi vida, mi familia y la iglesia. Ok. Platícame un poquito tu contexto. O sea, eres pastor de Guanajuato, pero bueno, y la gente que nos llegue a escuchar o a ver, pues él tiene que saber que tú eres nacido en Torreón, en La Laguna. Pues Ajá. puede ser Gómez Palacio. Eres de Gómez Palacio, ¿no? Sí, Naciste allá, nací en Gómez Palacio pero vivías en Torreón. toda la vida viví ahí en Torreón ¿Y por qué? ¿Allá Residencial. estaba el ISSSTE o cómo está el rollo? Cuenta mi mamá que cuando yo nací, el liste de Gómez tenía mejores instalaciones y estaba más nuevo que el liste de Torreón. Entonces a mi mamá le pareció bien mejor irse a Gómez que Torreón, pero realmente pues toda la vida vivimos ahí, acá, de este lado del río Nazas, En Torreón. en Torreón. Ok, ¿cuántos hermanos tienes? Tengo 5 hermanos, soy el más chico de 6. Ah, son 6 en total Sí, y tú eres el más chico. sí. ¿Tu edad? 36 casi. ¿Peso? treinta y ¿Medidas? seis años, casi 37. 37 años, es de La Laguna, pastoreando una iglesia en la iglesia se llama Calvary Chapel, Guanajuato. Guanajuato. Una pregunta, ¿tus papás son cristianos? Sí, ¿Toda la sí, vida? toda la vida. Bueno, no sé si toda la vida, pero por lo menos desde que yo Oh, nací. bueno, sí, Ya. hablando de toda la vida me refiero a que los Sí, conozco yo, ya tienen años, 50 años de casados más, un poquito más creo. y esos 50 años Sí, tienen de cristianos, sí, ¿no? sí, no sé un poco la historia de la familia de mi mamá, pero de parte de mi papá, pues mi abuelo fue pastor y pues casi cuando todos mis tíos y mi papá nacieron, pues mi abuelito ya estaba pues educando, digámoslo así, a sus hijos en la fe. Entonces sí, digamos que de parte de los Bustos, pues desde chicos mis tíos, mis papás conocen del Señor y es lo que nos han enseñado, lo que nos enseñaron a nosotros. De parte de mi mamá creo que fue un poco después, pero sí, pues básicamente mi mamá desde que me cuenta sus historias ya conocía del Señor también. Wow, entonces, tus papás no son de aquí, de La Laguna. No, mi mamá es chilanga 100% y mi papá pues creció en Ciudad de México, pero es veracruzano, nació allá. Su infancia fue por allá. Ok, entonces tú, en teoría, pues naciste, como mucha gente le llama, erróneamente, pero de cuna cristiana, en el aspecto de que tus papás eran cristianos, ¿no? Sí, totalmente. Desde que yo tengo memoria, la iglesia formó parte de mi vida. O sea, acompañar a mis papás a,
a los domingos a la iglesia, los miércoles, porque además eran siervos, ¿sabes? Entonces era a veces domingos en la mañana, domingos en la tarde y miércoles, y pues no sé si todavía, pero antes se usaba mucho esto de las células, célula en casa, y pues mis hermanos involucrados, algunos también en la alabanza, en cosas así. Entonces sí, para mí, digamos, todo lo que tiene que ver con la iglesia cristiana, pues siempre fue muy común. Normal. Normal, sí. Normal, no como nosotros, que yo, por ejemplo, pues me llevan a la iglesia, pero cuando eran bautizos, bodas, pero de ahí en más era muy raro que yo acudiera a la iglesia. Oye, David, ¿y todos tus hermanos son cristianos? Pues, ¿conocen del Señor? Sería preguntarles a ellos acerca de sus convicciones, ¿no? Pero todos conocemos de Dios, podríamos decir que fuimos educados de la misma manera. Y pues sí, siendo sinceros, pues hay unos que han estado caminando por ahí lejos, pero conocen de Dios. Porque a veces se da mucho esto, ¿no? De que naces con tus papás cristianos y por ende tú eres cristiano, pero creo que es desconocimiento de Dios, ¿no? Sí. Porque nos da como libre albedrío, pero al final, ¿qué provocaría o qué puede provocar a alguien que tú lo viviste en el aspecto que a lo mejor tú te retiraste te alejaste de Dios, le llamamos? Uh-huh. Pues sí, no, o sea, como te digo, todo lo que tenía que ver con la iglesia y con Dios para mí era muy normal en cuanto a la fe cristiana, pero sí, cuando vas creciendo y vas conociendo más cosas, pues en lo particular me atrajeron diferentes cosas, como que toda mi vida fue esto es. Y no es que yo tuviera como que las grandes dudas existenciales. O sea, creo que yo realmente siempre, para mí nunca ha sido un problema, por decirlo así, el concepto de Dios teológico. O sea, era algo que para mí checa, cuadra, aún alejándome de Dios, pero no precisamente caminé en eso. O sea, sí, cuando fui adolescente me atrajeron más otras cosas, conocí más otras cosas y dije, pues por aquí me voy yo. Y sí, básicamente desde los como 14 años hasta los 21, pues caminé alejado de todo eso que mis papás me habían enseñado, siempre como que sabiendo que Dios estaba, que Dios era real, que incluso le debía a Dios, pero pues yo así nada más, o sea, como que no dándole el peso, la importancia real a lo que me habían enseñado. O sea, que se te antojaron que el cotorreo, o sea, lo que haría o lo que hacíamos, a alguien le llamamos normal. Sí, pues básicamente fue en mi caso creo que fue la música, la calle. Yo siempre, bueno, ya no, pero antes era muy callejero. Entonces en la calle conoces de todo y diferentes personas, ¿no? De todo tipo de personas. Entonces obviamente pues no, ninguna cercana a Dios, ¿no? En mi caso fue mucho la música. Yo cuando estaba en secundaria, recuerdo que había un videojuego que se llama Tony Hawk, de patinetas. Patinetas, sí. Entonces, pues toda la vida... Campeón, ¿no? Sí, de skate y sí, otras cosas, ¿no? Un muy buen juego, divertido. Se lo recomiendo. Arruinó mi vida, pero se lo recomiendo para divertirse. No es cierto. Para que se desvíen. Para que se desvíen, muy buen juego. Entonces, como que en mi casa siempre había música, ¿sabes? Mis hermanos, la mayoría sabe cantar, o sea, cantan bien. Mi hermano, el más grande, Luis, es muy buen cantante. Mi hermana Rosana
No, Roxana sí la he escuchado. Es una una buena cantante. Sí. Y los demás nos defendemos, pues, pero cantamos. Entonces, siempre hubo música en mi casa y variado, ¿no? Porque mis hermanos, pues el más grande, escuchando lo de su época y así. Y en especial mi hermano, el que sigue después de mí, el que es el penúltimo de mis hermanos, Daniel, él como que traía ya otra onda, entonces era más rockerón, estar escuchando pues en su época Café Tacuba, Sí. Caifanes, rock sobre todo del bueno, del nacional del bueno, sí, claro. Y otras cosas, ¿no? De repente Queen y como y no solamente eso, sino mis hermanos, sobre todo los más grandes, escuchaban mucha música cristiana de México, de Estados Unidos. Entonces en mi casa sí era mucho Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, DC Talk, pues como que de todo. Un chorro de bandas o de cantantes cristianos pues muy buenos que todavía siguen por ahí sonando. Entonces realmente la música era algo que a mí me gustaba, y que se escuchaba mucho en la casa. Entonces yo empiezo a jugar este videojuego y como que se expande mi conocimiento musical y empiezas a escuchar pues otro tipo de rock, otro tipo de música que me llamó mucho la atención, en especial el punk rock. Okay. Entonces, y un poco el hip hop, que no conocí mucho, pero era como que, órale, eso está bien chido. Entonces, empecé a escuchar eso y me gustó mucho. Entonces, pues coincidió que a partir de eso, pues también empecé a como que a andar en patineta y empecé a tener amistades con esos gustos, como con esa misma, no sé cómo llamarlo, pero como, pues sí, algo en común, ¿no? Y entonces me fui relacionando con gente nueva que les gustaba eso y ahí empecé, ¿no? Como que a conocer más de música y yo no fui músico ni nada, pero me gustaba mucho escucharlo. Entonces obviamente era música de bar, pero de bar underground, ¿sabes? De irte a los toquines, a lugares que nadie va. Y entonces como que me fui por ese lado, empecé a crecer con esos gustos, con ese tipo de amistades, con ese tipo de mundo, patineta, música, y ya más grande, yo creo como a los 18 ya le agregué pues alcohol a la vida, malas decisiones. ¿Fumabas? Sí, no, puro alcohol. Puro alcohol. Porque en el mundo que se da tiene la fama de los que andan en los patinetos, pues se da la fama que se da mucho lo que es la mota y bueno, se le llaman drogas, ese tipo de cosas. Y no fue tentativo para ti. Digamos que en mi libertinaje, en mis ganas de hacer la vida como yo quería, al mismo tiempo yo sabía que Dios existía. Y aunque hice muchas cosas muy malas, aunque realmente pequé contra Dios de manera bien, había otro tipo de cosas que, no sé, en mi mente era, esto es muy malo delante de Dios. O sea, sí, pero esto no. Ajá. Okay. O sea, era lo mismo, pero como que clasificaba mi pecado y decía, no, esto es demasiado malo, ¿no? Y de algún modo me daba miedo. Me daba miedo como que en mí personalmente decir, esto no va a acabar bien, pero por otro lado decía, esto no le gusta a Dios. Entonces, era como que mi gran problema cuando andaba caminando sin Dios, que yo sabía que Dios estaba ahí y de alguna manera, digo, aunque pues sí me equivoqué, sí pequé, pues había como que no podía hacer las cosas tan a gusto. Empuercarte a gusto. Ajá, exacto. O sea, como que nomás me metía al lodo y me salía y realmente mis crudas eran morales, pero no morales
con la gente, sino con Dios. Era algo muy curioso porque, pues sí, podría decir no podía pecar a gusto. Sí. Y había cierto tipo de cosas que no hacía, unas por miedo, otras porque sabía que estaba mal delante de Dios. Entonces, pues había otras que decía, bueno, esto sí lo aguanto, ¿no? De aquí sí la libro. Porque realmente, aunque pues sí conocí el alcohol y todo, nunca fue, digamos, un problema para mí. Es más, creo que ni me gustaba. Nada más era para andar en la bola. Ajá, para andar en la bola, para encajar, para agarrar el cotorreo, tal vez desinhibirte un poco, porque yo sí me considero una persona muy, si no extremadamente, pero sí soy introvertido. Yo llego a un lugar con gente nueva y soy muy callado, no soy muy así, ahorita porque ya te conozco. Sí. Pero sí, o sea, suelo ser así. Entonces de alguna manera estar pues alcoholizado sí me inhibía a hacer diferentes tipos de cosas. Entonces pues eso fue lo mío, o sea, conocer música que me agradara, y esa música me llevó a amistades, a un estilo de vida, y ese estilo de vida me llevó a prácticas de ese, digamos, estilo de vida, no a todas, pero en mi caso fue eso. Ok, y en ese paréntesis de tus 14 a tus 21 años, dijiste, más o menos, sí. Tus papás, la reacción de tus papás, porque imagínate que, o sea, tus papás siendo cristianos, sirviendo en una iglesia y todo este rollo, ver a bueno, ya eran varios, ¿no? De tus hermanos, y ahora tú. Pero ¿cómo era la reacción de tus papás? Porque eso sería padre que la gente, si nos llegue a escuchar, pues tú ya eres papá, tienes una hija, y entonces, ¿cómo reaccionaban ellos? ¿No eran como bibliazos? ¿No eran? ¿Cómo eran? Pues, que yo recuerde, no eran, no sé si bien o mal, pero conmigo no fueron muy insistentes. Obviamente si había el no hagas eso, eso no te conviene, el estás desperdiciando tu vida, pero nunca fue que, por decirlo así, que me amarraran, ¿sabes? Nunca fue aquí te vas a quedar porque yo digo. Castigos ni nada de eso. O sea, fue así como, pues yo lo veo así, ¿no? Como el hijo pródigo, pues dale. Sí, pero y obviamente cuando las cosas no me veían bien o no estaba bien, pues sí había cierto consejo o palabra de decirme qué estás haciendo, ¿no? Creo que uno de los más grandes, pues por decirlo, por llamarlo como es, pecado, en ese tiempo fue no estar honrando ni obedeciendo a mis papás. Creo que eso era lo más, porque yo hacía lo que quería, ¿sí? Yo digo, lo mío era la calle, entonces yo nada más llegaba a dormir, ¿sabes? y eso sí llegaba, o sea, mi cuarto era el lugar nada más de paso, o sea, yo salía y me iba, entonces no obedecía, no hacía lo que ellos me pedían. Entonces yo creo que si algo grave hice fue como que deshonrar a mis papás, desobedecer a mis papás, pero al mismo tiempo ellos tampoco me amarraron, ¿sabes? Y lo único que sí sé y que agradezco mucho es que no se cansaron de orar por mí. Eso es lo que te digo. Eso fue lo único que yo recuerdo, que nunca dejaron de orar por mí, que siempre, pues incluso cuando uno la riega, pues siempre ahí están, ¿no? Que de alguna manera, pues vieron por mí cuando lo necesitaba, y yo creo que, y es lo que más recuerdo, es eso, oración, porque yo, pues de alguna manera yo era como que punk, ¿sabes? Es un anarquista, bueno, un punk chido, es anarquista, o sea, no le hago caso a nadie. Ellos creen sus propias cosas. Sí, o sea, no hay gobierno, no hay quien me gobierne, pues.
Y de alguna manera sí lo llevé como a mi vida, ¿no? No hay quien me gobierne, o sea, yo estoy solo, no le hago caso a mis papás, no le hago caso a nadie. No era un rebelde, digámoslo, en andar de revoltoso en las calles, pero sí, o sea, yo no veía, yo no sentía una autoridad sobre mí. Y en eso, pues obviamente estaban mis papás, pero ellos sí fueron, pues, sí me dejaron, como que así, ¿no? Como el perrito que traes paseando, órale, váyase y corra. Sí. Sí, y con eso esperando que un día regresara orando por mí. Y pues obviamente yo creo que, yo siempre lo digo, no sé si es así, pero de todos mis hermanos yo creo que era el al que menos esperanza daban. le veían, sí. Esta historia que tú dices del hijo pródigo, pues sí se parece mucho, ¿no? De bueno, no sé si te dieron tu herencia en ese tiempo, pero al final hacer lo que tú quieres, el vivir la vida como tú quieres. Pero que me llama mucho la atención eso de tus papás, porque como tú sabes, pues yo también soy papá, tengo 2 hijas y bueno, ya son adolescentes. Y como que tú fuiste el pionero de las anarquías, ¿no? Bueno, hoy muchos jóvenes vienen haciendo y creyendo lo que quieren Uh-huh. y hasta cierto punto dejando a un lado a Dios. Pero qué importante el trabajo que hicieron tus papás de niños, ¿no? Sí. El ambiente donde te desarrollaste, la gente con la que viviste. Al final creo que se siembra lo que dice la palabra, esa semilla, que no te permite hacer locuras, ¿no? O Uh-huh. perderte, o inclusive hasta llegar a morirte Sí. por lo que decías, no, hasta aquí. O sea, eso me gusta esa frase, esto que dijiste, pues sí me lo daba, pero no me tiraba al lodo, ¿no? O sea, sí me llenaba de lodo, pero no me empuercaba tanto. Uh-huh. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo que después de todo este tiempo, consejo de los papás, planten esa semilla, no quieran ver que sus hijos a los 15 años ya anden? Qué chido, ¿no? Uh-huh. Que ya anden en las cosas del Señor, pero si no, hay que trabajar mucho con ellos en la palabra y como me sorprende mucho esa tolerancia, ¿no? No que sean tolerantes, sino que dejar las manos en manos de Dios Uh-huh. a través de la oración y que haga. Pero ¿cuál fue el que ya, hasta aquí le paro? Ok, sí, bueno, antes de ir ahí, o sea, sí es bueno, ¿no? Porque mis papás a todos nuestros hermanos nos enseñaron del Señor. Entonces, como te digo, yo desde chico, iglesia, Biblias por todos lados, reuniones, congresos, todo desde chiquito, o sea, el lenguaje, la cultura, por llamarlo así, cristiana, era pues, parte de mi vida, o sea, y sí algo que sí hicieron muy bien mis papás fue eso, enseñarnos quién era Dios, quién es el Señor y lo importante que es Dios para nuestras vidas, ¿no? Entonces estamos, por ejemplo, en la iglesia estamos enseñando Deuteronomio y noto constante eso, ¿no? Noto constante cómo el Señor recalca, enseñen esto a sus hijos, enseñen la palabra de Dios a sus hijos, que no se aleje de su vida, que no se aleje de su nación, la palabra siempre presente. Entonces yo creo que mis papás eso hicieron, o sea, digámoslo así, como decía ahorita, a lo mejor no sé si para bien o mal nunca me dijeron nada, pero lo que sí hicieron bien fue de chiquito y hasta, digámoslo, hasta donde yo todavía estaba con ellos, esto es lo que necesitas, ¿no? Esto es lo que tienes que confiar y al final de cuentas sí fue algo que en lo personal yo creo esa crianza en la palabra fue al final lo que me rescata. Sí, el ver que, que, que sí es cierto que la palabra no vuelve vacía, que la palabra nos sirve, nos ayuda. Entonces, pues yo me alejo de Dios por como 8 años, ahora sí, de que todo lo que me enseñaron, yo me alejé, digo, como el hijo pródigo. Me alejé y un día así de decir... en mi caso fue sentirme vacío. Así, vivir como yo quería vivir, hacer las cosas como yo quería hacerlas,
caminar sin un rumbo. Y al final de cuentas me acuerdo que un domingo, bueno, ya tenía como que días, pero en específico me fui a Mazatlán con unos amigos de pachanga, un fin de semana, deshicimos, regreso a la casa y en verdad fue sentirme vacío, fue pensar y decir, esto no es vida, esto no puede ser la vida. O sea, esto que he estado haciendo, esto que he estado viviendo, no puede ser la vida. O sea, ¿por qué? Porque al final quedaba así, o sea, insatisfecho, más el saber que Dios estaba ahí, ¿sabes? En mi caso, nunca fue, no creo en Dios, y en mi caso siempre era como, Dios, ya déjame en paz, yo ya me fui. Sí, no te quiero aquí, ajá, no entras en mi fórmula. pero siempre estuvo ahí. Yo recuerdo que a los 13 años o 12, yo sí decidí creer en el Señor, o sea, hacer esta oración de fe, pero creo que fue hasta, no sé, 8 años después o más, cuando nazco de nuevo. Okay. Porque recuerdo que estaba así, insatisfecho, confundido, cansado, frustrado, decir esto no es la vida. Y nunca deprimido y nunca con esos pensamientos de, bueno, ya me la voy a quitar, no, simplemente es, esto no es. Entonces me acuerdo que un domingo... y perdón, ¿ibas a la iglesia en esos 8 años? No, ¿te dejaste de congregar? Dejé de congregarme. ¿Y tus papás no te obligaban a ir a la iglesia? No, nada. ¿No? Ahí te quedas, sí, nosotros ya nos vamos. Incluso había reuniones en mi casa, a veces mi hermano hacía reuniones los domingos en la casa, cantaban, tocaban y yo en mi cuarto nomás oyendo, ¿no? Órale. Sí. O sea, yo no me paraba ni aunque estuviera en mi casa nomás la reunión. Para almorzar. Sí, entonces me acuerdo que mis papás vendían comida ahí en la casa y yo tenía ya fastidio de mi vida y sí recuerdo que un domingo, como un viernes, un sábado llega un hermano de la iglesia, a donde mis papás iban. Me dice, David, te invito a la iglesia, Kyle. Y yo, pues por contestar, o sea, incluso mintiendo, yo creo, dije, sí, ahí nos vemos. Digo, que vato, tengo chorros sin ir, pero yo por compromiso, no sé, pero dije, sí, vamos. Y me acuerdo que el domingo me desperté y dije, pues vamos, o sea, me desperté y le digo a mis papás, ¿a qué hora es la reunión? No, pues que a tal hora, no sé, 11 de la mañana, no recuerdo. Y entonces les digo, espérenme, déjenme baño. Incluso en ese tiempo yo ya había decidido dejar de tomar. Como decir, bueno, esto no es vida, esto lo voy a ir quitando. Que aparte ¿sabes? ni me gustaba mucho. Sí, ni me gustaba mucho, entonces ya no va a tomar. Entonces yo creo que cuando le dije eso a mis papás tendría 2 semanas que ya no estaba tomando. Y entonces, obvio, traía muchas cosas en mi mente, en mi cabeza. Pero le dijo, pues vamos a la iglesia. Obviamente venía de la parranda y todo. Y me levanté así, por decirlo así crudo. Me levanté, me bañé y los acompañé. Y cuando entro a la iglesia, fue algo que definitivamente fue el Espíritu Santo. O sea, cuando yo entro a la iglesia, llego ahí a la iglesia y el Espíritu Santo me dio una paz que no había sentido en perdón. Muchos. Ajá, no sé. Pues a lo mejor ni perdón, simple porque no me había arrepentido, ¿sabes? Pero sí fue así como entrar y decir, es esto lo que necesito, porque ni siquiera era una reunión de una iglesia, mi iglesia, ni nada, era un cuartito con tal vez 20 personas que estaban cantándole a Dios, que obviamente para mí no era ajeno eso, pero ni siquiera me acuerdo de la predicación del pastor Arturo, o sea, no me acuerdo de nada, nada más me acuerdo entrar y decir y sentir a Dios llamándome, o sea, como otra vez, como el hijo pródigo cuando llega con su padre y que lo abraza y que lo viste, y yo así. Pues es que eso decía que era como perdón porque cuando en esa cita del hijo con el padre,
el padre no lo deja ni siquiera hablar. Ajá. El padre llega y luego lo abraza y hasta cierto punto él siente ese perdón, porque Ajá. o esa paz, que es lo que te dice, lo que tú me decías, que había algo que no te llenaba total, y eso te empezó a llenar Sí. de esa paz que te faltaba. Y te digo, se fue a entrar y simplemente decir, es Dios. Es Dios. Es Dios. Y por eso sí, yo precisamente lo menciono mucho, ¿no? Porque yo relaciono mucho mi historia con la del hijo pródigo, ¿no? Como muchos otros. Pero sí, era estar nadando en la mugre, con la comida de los puercos, y de repente un día acordarte que, como el hijo pródigo, es que se acordó. O sea, ya había malgastado todo, ya estaba trabajando donde no tenía que estar, y como si se le hubiera olvidado todo su pasado y todo lo que había aprendido, y dice, y de repente, pum, se acordó que tenía un padre y que tenía una casa. Y yo igual, te digo, me desperté y decir, bueno, a lo mejor tengo que ir ahí. Sí. Ahí hay algo que yo puedo recibir. Porque te digo, no eran problemas existenciales, no eran problemas emocionales, era simplemente el ver que lo que yo estaba haciendo, la forma en que había decidido vivir, no era buena para mí, no había satisfacción, aunque hacía lo que quería, ¿sí? Y esa es una frase en el libro de los jueces que me gusta mucho, porque dice, cada quien hacía lo que bien les parecía. Exacto. Y hacían lo que querían, pero vivían mal. Bien mal. Podían a lo mejor hasta tener de más algunos, pero no había satisfacción. O tenían que estarse escondiendo, o tenían que estar huyendo de los ejércitos, pues, de cananeos o filisteos, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces en ese tipo de frases yo me encontraba, ¿no? Haciendo lo que se me daba la gana, porque eso hacía prácticamente lo Sí, que se me es daba. eso, perdón, es eso, que al alejarte de Dios, hace uno lo que el mejor le parece. Y lo que mejor nos parece es que a nosotros en nuestra persona, en nuestra carne, pues anhela a estar haciendo otras cosas, ¿no? Y entonces ese libro que pones de ejemplo de jueces es porque ellos querían hacer lo que querían, porque habían dejado la teocracia, ya no querían a Dios que ellos fueran el centro, sino querían un rey. Querían un Y rey. para hacer lo que ellos Sí, quisieran. ni siquiera querían un rey, querían hacer lo que ellos Sí, al final. querían hacer, ¿no? Entonces, pues si algo puedo agradecer yo en eso, es primero el amor de Dios y la paciencia que Dios me tuvo, y cuando te pones a pensar dónde anduviste, qué estabas haciendo, cómo lo estabas haciendo, en qué condiciones lo estabas haciendo, y decir estoy vivo, es Sí. ver pues la gracia y la misericordia de Dios en ese tiempo, ¿no? Como al final de cuentas yo puedo decir que me alejé de Dios, pero Dios siempre estuvo atrás de mí simplemente para que yo diera la vuelta, ni siquiera que corriera a un punto, o sea, regresar al punto donde me alejé de Dios, sino simplemente dar una media vuelta y toparme con Dios, ¿no? Y ver que me estuvo cuidando, que me estuvo ayudando, que no se olvidó de mí, ¿no? Y entonces descubres que es amor, que es gracia, porque Él pudo simplemente, si yo mismo veía una causa perdida en mí, el Señor pues estaba teniendo mucha misericordia de mí. Entonces, algo que pues yo siempre digo, no importa cuánto te alejes de Dios, Dios siempre está ahí. O sea, Dios te está cuidando, Dios te ama, o sea, vuelve al Señor. Hablando de los pródigos, ¿no? Y por otro lado, pues eso, ¿no? Que podría mucha gente llamar negligentes a mis papás por nunca decirme algo o nunca prohibirme algo, aún siendo tal vez joven, 14 años, pero saber que estuvieron orando constantemente por mí y eso, ¿no? Diciendo, pues pidiéndole a Dios por mí,
¿no? Yo justo ayer platicaba con un amigo, ¿no? Como hay cosas que queremos siempre tener en control, Ujú. pero Creemos que las tenemos ajá, en pero control. no es, pero hay muchas cosas que no podemos tener en control, ¿no? O sea, como decías tú, pues soy papá y esto, entonces a lo mejor, pues tú ya enseñaste a tus hijos, ¿no? A tus hijas el camino de Dios, ya conocen la Biblia o de la Biblia, ya han escuchado, te han escuchado muchas veces predicar, Sí. ya has estado enseñándoles qué es lo que conviene, pero precisamente las cosas que se salen de nuestro control es sus decisiones. Sí. ¿Qué van a hacer ellas? ¿Qué camino van a tomar? Ujú. Y en esas cosas son donde debemos de aprender a confiar en Dios, de entregarle a Dios, porque yo creo que eso fue lo que hicieron mis papás. Señor, es tuyo, Así es. tú cuídalo, tú guárdalo, tú bendícelo, ¿no? Y es en las cosas donde, pues, donde si bien son muy difíciles, es donde, pues, Señor, ahí están. Al final es darse cuenta que uno nunca conduce el barco, que uno nomás está ahí para moverle a la vela, para ver dónde Dios quiere ir. Quiere ir, sí, y al final pues Dios permitió eso, pero pues el consejo es que los chavos, antes tengo oportunidad de a mis 15 irme y desbalagarme, porque muchas veces hablan de que a lo mejor David tocó fondo, ¿no? O mucha gente dice, es que a mí en mi caso mucha gente me dice, es que Israel, es que si te conocimos como el gallo, así me decían, o sea, eras incontrolable, ¿no? O sea, no tenías llenadera. Ujú. Y, y mi caso, bueno, fue muy parecido al tuyo, pero ahorita se trata de ti, David. Ahora, con eso tampoco estoy diciendo que si tienes hijos los dejes hacer lo que No, no, quieran, no, ¿no? no, porque, no, es que sí hay, o sea, sí al final sí hay como esta parte de, ok, cuando eres niño, te agarro de la mano y yo te muevo donde yo quiera, porque tengo la fuerza y tengo la autoridad y todo, ¿no? Para controlarte. Ujú. Pero ya entras a una edad de 15, 16 años donde si te doy una nalgada es como me das un cachetadón a mí, ¿no? Sí. O hay otras formas. Creo que sí nos queda claro que como papás sí tenemos que insistir, Sí. tenemos que cuidar el Sí, corazón, al tenemos que ir final de a cuentas es responsabilidad de uno responsabilidad, como claro. padre el cuidado de los hijos delante de Sí, o Dios, sea, ¿no? si ya lo vemos que andas oye, en drogas, pues un centro de rehabilitación o no sé, cosas por el Sí, sí, estilo. sí. No es como que no, que se muera, Sí, que el hijo pródigo, ahí David dijo que el hijo, no, es sí, como exacto. O tener sea, cuidado tampoco y mis responsabilidad. papás, o sea, si bien nunca me prohibieron nada, o sea, tampoco fue como que, ay, haz lo que quieras, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, obviamente, te digo, pues yo más bien era rebelde, ¿no? A lo Sí. que ellos decían, pero tal vez no fueron muy insistentes, tal vez muy así, pero claro, o sea, desde luego que no estoy diciendo que, no, pues deja hacer lo que tú Dejen quieras hacer a sus hacer, hijos ¿no? lo que quieran Pues, y ya y Dios van a se regresar, encarga, ¿no? miren. No, Pero no. no, porque no No, siempre pasa. pero O sea, fíjate lo importante, o sea, hay una que lo vemos en Navegantes que se llama lo urgente y lo importante, algo así se ajá, llama. sí, tiranía del La urgente. tiranía del urgente, pero como papás solamente a veces hacemos lo urgente, pero lo importante es enseñar a nuestros hijos cuando son niños de la palabra, de los valores, Dios, y creo que lo vemos en algún tiempo, y la palabra nos dice que en algún tiempo vamos a ver eso, y a veces no nos toca estar, pero a veces sí nos toca estar cuando nuestros hijos rinden su vida a Cristo. Entonces, en tu caso, ya, gracias a Dios te Ajá, rindes, sientes a una te invitan a una iglesia, ¿cómo se llama la iglesia en ese pan de tiempo? vida. A Pan de Vida, desde que entras a la iglesia, Sí. experimentas esa paz que no te la había dado ni la patineta, era una paz diferente. Ujú. Porque a lo mejor yo me subí a una patineta y se siente chido andar en la patineta. Te sientes como, wow, haciendo las cosas, ¿no? No sé hacer trucos. Pero Ah, yo era malísimo, pero me también, divertí un no, chorro, o sea, sí, te divertías y el ambiente y todo. y tú conoces Torreón. Yo salía de mi casa con mis papás
y llegaba hasta más allá de la Alameda patinando. Estábamos hablando de unos 10, 15 kilómetros en patineta. ¿Te gustaba? Ida y vuelta. Sí. Pero el punto es que se sentía padre, pero lo que Dios nos puede dar, ¿no? Lo que Dios nos puede transmitir es algo que, por eso le llamamos la serie, que no se compara. Porque hay un eslogan que se llama que Cristo es mejor, ¿no? Pero no, Cristo no es mejor, porque si ponemos a Cristo como mejor lo estás comparando. Sí. Y Cristo es incomparable. Y esa paz que tú experimentaste fue incomparable. O sea, la viviste y dijiste, chis. Después de esa vez, ¿qué pasa con David? No, pues de ahí en adelante Dios se empieza a meter, pues imagínate, o sea, era ¿Te entregaste más a Él? Sí, claro, pero no fue inmediato. No. O sea, pues de repente pensar como estos artículos antiguos, ¿no? Ya están oxidados, que ya están rechinando, que pareciera que ya no tienen uso, o como, pues sí, un mueble de madera. Luego me gusta como dice el pastor Jaime Food, que somos muebles rústicos donde el Señor mete cepillo y lija y duele y empieza a hacer cosas, ¿no? Entonces yo era ese producto viejo que el Señor toma y de alguna manera el Señor empieza a hacer cosas nuevas en mi vida, a su tiempo, también fluye, creo, mucho mi necedad, mi terquedad, y entonces creo que el Señor empieza lo sigue haciendo, ¿no? Pues tratar conmigo este camino de santidad, de tomar lo viejo y empezar a hacer cosas, empezar a lijarme, empezar a pintarme. O sea, no soy un producto terminado, no es algo que siga haciendo Dios en mi vida, pero en esos años era muy notorio. ¿Y en ese proceso te daban ganas de regresar a tu anarquía? No, más bien como que empecé a tener como otro tipo de problemas, ¿no? Otro tipo de amistades también. Sí, también. Entonces no fue, pues sí, el Señor me tomó, y más bien ahí como que mi problema ahora sí fue como sentimental, porque me acuerdo que me enamoré de una chica y no fue una buena relación. ¿Aquí en Torreón? Sí, aquí en Torreón. Entonces en eso ¿Cristiana? tuve muchos tropiezos, ¿no? Muchas malas decisiones y pues batallé, ¿no? Batallé en caminar, en agarrar la onda, pero al mismo tiempo también empecé a involucrarme más en el servicio a Dios. Es importante eso, sí. El servicio. O sea, hay mucha gente que solamente quiere venir a la iglesia y sentarse e irse. ¿Tú qué piensas al respecto? Creo que la Biblia es muy clara, ¿no? En Efesios, o sea, el Señor nos rescata y sería muy padre que cuando nacemos de nuevo, el Señor, pues ya nació de nuevo, me lo llevo, pero Dios quiere usarnos, ¿sabes? Para su obra. Él al final se encarga como de las cosas importantes y reales, como la conversión. O sea, yo no puedo convertir a nadie, pero nos usa para compartir ese mensaje, para formar parte de la iglesia. Entonces, algo que el Señor nos enseña, la Biblia, es que a todos nos ha dado dones, ¿sí? A todos nos ha dado ministerio, tal vez, y entonces eso es para ponerlo al servicio de Dios. Okay. Sí, y creo que es para edificación del servicio de Dios, como dice ahí, como un cuerpo. Entonces, creo que es importante que cada persona que es de Dios, que ha nacido de nuevo, que va a una iglesia, pues se ponga al servicio de Dios, ¿no? Ahora, cada iglesia sabrá cómo medir y calar a las personas, ¿no? Pero yo creo que cada creyente debe de
¿Qué pasaría? Si no de tiempo completo como algunos, pero sí formar parte de lo que Dios está haciendo pues aquí en la tierra. ¿Qué pasaría, fíjate? Porque, bueno, en la iglesia donde tú estás, supongamos que haya 100 personas congregantes, todas en teoría han aceptado a Jesús como su Dios y Salvador. ¿Qué pasaría si las 100 personas, porque bueno, de las 100 yo estoy seguro que de esas 100 solamente sirven 15 y se me hacen muchas? O hay un porcentaje. Sí, lo que pasa es que creo que mucha gente, pues no digo que no ame a Dios, pero el servir requiere compromiso. El servir requiere O integridad. sea, pero tal vez. después de que Dios te salva, te salva, te muere por ti en una cruz, te salva, te da vida eterna, ahora te está, como tú dijiste, moldeando a como Él quiere. Ujú. ¿Hay una manera más de agradecerle a Dios? O sea, ¿no te sientes agradecido Ok. por ser salvado? Sí, pues es totalmente. Comprometido con ser salvado. O sea, yo me hace poquito, sí te comenté, no atropellé, o sí atropellé, no sé qué hice, pero la aventé un chavo de una bici y yo me sentía, mal, o sea, porque me sentía comprometido con él, Ujú. de, oye, te llevo a la Cruz Roja y el chavo buena onda y todo, pero el punto es, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si esas 100 personas pudieran ser? ¿O por qué no servirían o sirven todas esas 100 personas? Pues yo creo que eso, ¿no? Como te decía, no sé, tal vez compromiso, Compromiso. amor a Dios, a Amor a lo que Dios. Dios quiere, o sea, no sé, como que es ver cada persona en Bueno, pero eso particular, ya es ¿no? O otro sea, tema pastoral, ya después nos damos... pero eso, ¿no? Es gente que, como lo vemos, ¿no? En sus discípulos, gente que Dios le dice, sígueme, y la gente lo siguió. Sí, Y Dios los preparó, los discipuló y les dijo, pues vayan. vayan. Y es eso, mucha gente muchas veces no quiere como que dejar a un lado, No estamos hablando de salvación, simplemente sí, estamos sí, de hablando de servicio. como que seguir a Jesús en todo, Porque ¿no? te imaginas esas 5,000 personas que seguían a Jesús, que alimentaba a Jesús, obviamente Ajá. eran más familias, pero al final los que hicieron, quienes agarraban las canastas, Ujú. los discípulos, ¿no? Sí. No eran toda la gente. Oye, David, bueno, ya vamos avanzando. Ya, ok, ya empiezas a servir, ya te rompieron el corazón ahí una chava. ¿Qué sigue, David? Después creo que te vas a vivir a Guanajuato. Me voy a Guanajuato ¿A los qué? 6. Estamos diciendo que a los 21, 22, ya ahora sí te rindes al Señor, Ajá. caminas con Él. ¿Y qué tiempo pasa Pues para como que...? por ahí del 2013, yo creo tendría yo unos 24, 25 años. Me voy a Guanajuato, a intentar estudiar, porque cabe mencionar, fui mal estudiante. Intento estudiar. Se dan algunas circunstancias laborales y todo eso, y me regreso a Torreón en el 2014. Ujú. Entonces regreso a la iglesia donde estaba, igual, sirviendo al Señor, ya un poquito más tranquilo, ya más sereno, más, pues sí, más consciente, ¿no? Y entonces yo sí me acuerdo que pues cuando regreso en ese 2014 a Torreón, que me fui como 7 meses a Silao, cuando regreso, pues sí sentí ya más, ahora sí como el pastor Chuck lo menciona en su libro de Distintivos, esa sensación del llamado. Del llamado fuego, de, ajá, de decir, necesito servir a Dios, es lo que quiero, o sea, sin ponerle un título al servicio, o sea, simplemente, Dios, si tú quieres que yo barra, Cuidando barro, carros, si tú baños, quieres lo que esté sea. acá, o sea, Ajá. entonces me acerqué a mi pastor, le dije, ¿Quién era en ese momento? Arturo. Arturo. Entonces, aquí en Torreón. Entonces, yo me acerqué en ese momento, yo ya estaba ahí con él, ayudándole en ciertas cosas, con la alabanza, creo que estuve un rato con los jóvenes, enseñándoles, compartiéndoles, y después sentí eso de decirle al pastor, ¿sabe qué, pastor? Pues
yo sé que tengo mi trabajo, que estoy haciendo otras cosas, pero si usted necesita algo que yo le pueda ayudar a usted, que pueda ayudar aquí en la iglesia, cuente conmigo. Yo quiero servir a Dios y quiero hacer un poco más estando aquí. Entonces me acuerdo que la respuesta de él fue, pues prepárate un devocional, una prédica y la compartes porque los viernes teníamos oración. Y compártela el viernes y eso vas a estar haciendo. Y yo, pues no, se me vino la sangre a los pies, o sea, porque para mí no es natural presentarme delante de gente y hablar. Si yo recuerdo en la universidad me ponían a exponer, temblaba del miedo, no podía estar hablando delante de gente. Entonces me pide eso y fue para mí de que no, o sea, yo vengo por la escoba, vengo por otra cosa, no vengo que yo por puedo hacer. Ajá, no vengo por un lugar en el púlpito. Entonces me pusieron a hacer eso y algo que sí he tenido es, bueno, decir, bueno, está bien. Okay. O sea, como que no la pienso y digo, bueno, ok. Y me preparé y hice mi devocional y compartí. Y entonces como que eso se fue dando poco a poco. Y empecé a compartir ahí en la iglesia, empecé a compartir ya después en los miércoles. Entonces yo nunca me vi como pastor, pero sí entiendo cómo Dios me fue llevando, ¿no? Y para como el 2015 regresó a Guanajuato. Por trabajo. Por trabajo. Mi hermano llegó un año antes, me dijo, cuando yo tenga chamba, ¿te vienes conmigo? Dije, sí. Y aparte, pues, estaba ya enamorado. Ya había conocido a Gaby. Ok. ¿Por dónde la conociste? La conocí en el 2013 cuando estuve en Silao. ¿Cuándo estuviste allá? Sí, porque yo llegué a un Calvary con Alex Servín. Oh. Y ella iba ahí. No éramos amigos ni nada. Simplemente le echaste el ojo. Sí, se quedó el contacto ahí. Tiempo después empezamos a platicar. Entonces, para mediados del 2015, 2015, pues yo ya andaba con ella, o sea, platicando con ella. Ya había más comunicación. Fui a visitarla, empezamos a ser novios y a principios del 2016 yo llego a Guanajuato otra vez con chamba y enamorado. Sí. Entonces... Lo que te mueve mucho también irte a Guanajuato es el que habías conocido a esta chava. Sí, totalmente, que había conocido. Porque acá estabas ya sirviendo, estabas dando devocionales. Yo ya estaba decidido, ¿no? O sea, lo que iba con ella. Y estaba chambeando. Entonces sí, en 2016 me comprometo. En el 2017 nos casamos. En el 2018 pues quedé embarazada de Oli. Yo en el 2017 la conocí, creo. En el Cuernavaca. 2018, sí. No fuiste tú. 2018 tal 2018. Vez, porque creo que en el 2019 te conocí, que fue creo que la primera vez que yo fui a Cuerna. Sí. Entonces... La llevó Héctor Velarde. Ajá. En el 2019 nace mi hija, pero también ahí en 2019 es como que algo importante. Yo estoy en esta conferencia de pastores, otra vez, no me acuerdo ni quién estaba predicando ni qué, pero estábamos en un tiempo de oración donde Dios me dijo, vas. Y yo, ¿qué? Vas. Y yo, no. Así como que no, ¿cómo que voy? O sea, fue muy claro el Señor, o sea, por medio de su espíritu me dijo, te estoy hablando a pastorear. Entonces yo nada más regreso a la casa, estaba casado con Gaby, esperando a Oli, y le digo a Gaby, ¿sabes qué? El Señor me está llamando. Le dije, no sé a qué, no sé dónde, creo que es acá, pues yo decía San Miguel, porque yo estaba en Guanajuato, Héctor Velarde, mi pastor, estaba ahí en Guanajuato pastoreando. Le digo, no es aquí, le digo, yo creo que tendríamos que irnos, pero yo nada más te lo digo porque si el Señor nos llama, quiero que lo sepas y necesito saber qué piensas. Entonces, pues Gaby dijo, pues vamos, o sea, pues me da miedo, ¿verdad? Pero si Dios te está llamando, vamos. Entonces ese 2019, pues nace Oli, pues... ¿Y se lo comunicaste a Héctor Velarde de ese llamado? Sí, después él me dijo, ¿qué te está hablando Dios? Y yo le dije así varias cosas que Dios me estaba llamando, entre esas la del llamado. ¿Cómo lo tomó Héctor? ¿Bien? Porque hay pastores que dicen, no, aquí no cabes, bro, ni nada. Se choqueó un poco porque el Señor ya lo estaba llamando él a San Antonio.
sea, estaba Entonces, todo Dios orquestando sí, entonces siempre. Dios estaba acomodando Wow, cosas. qué Y chido. para Héctor fue de que chin, me tengo que ir, porque él no quería irse. Pero fue así como que, ups, ups, así como Dios me está encajonando, ¿no? Y lo tomó a bien, pero pues sí fue así como un reto para él, Sí. un tiempo de oración para él. Y después me lo dice, ¿sabes qué? Dios me está llamando a San Antonio y nada más quiero decirte que pues me voy a ir y que me ayudes a orar para ver quién se va a quedar. Y me dice, y uno de los posibles que yo pienso que se puede quedar eres tú. Entonces yo, ajá, Wow. ok. Y bueno, al final Dios confirma por medio de oración, por medio de la palabra. Okay. ¿Cuál versículo? ¿Te acuerdas el versículo que te llamó? Es un salmo. Mi memoria es muy mala. No lo recuerdo. Bueno, pero fue un salmo. Fue un salmo, que dice, Fue muy hallé a claro. David mi Es que siervo. son de esas veces que oyes, que estás leyendo la palabra y lo lees y te viene a la mente decir, esta es tu respuesta. Decir, Sí, exacto, sabes que es Dios, o sea, es que es que Dios. dice ahí, hallé a David mi siervo, ¿no? Se lo da a Jen, la esposa de Héctor. Y era como que, no, obviamente no está hablando de mí, pero era una confirmación muy clara. Cuando todos lo leímos, lo vimos, sí es. Sí, Fue Dios. es cuando la ponía gente... esa convicción. Porque mucha gente piensa que Dios no habla, sí habla. O sea, sí Ajá. habla. Pero necesitamos ir a su palabra, es orar y estar en su palabra para esa confirmación. Sí, y luego... entonces, pues ya, pues muchos de ustedes ya lo saben. Si no, pues ahí busquen. Ahí hay otros videos donde cuento esta parte. Cuando nace mi hija, a Gaby le detectan cáncer. Fueron 7 meses de lucha, de tratamientos. Pues desafortunadamente Gaby fallece. No sé cuándo esté esto, pero justo el día de ayer, 4 de enero, sí. Gaby cumplió ya 4 años de que falleció, de que está con el Señor. Que partió con el Señor. Entonces, para principios del 2020, pues yo me quedo con Oli, allá en Guanajuato, ya con un llamado. Gracias a Dios tuve gente a mi lado en la iglesia, pero sobre todo familiares de Gaby, como Mau, su hermano y su mamá, la señora Gloria. Que Salud. Me ayudaron un montón con Oli, lo siguen haciendo, y me ayudaron mucho porque, pues imagínate, era algo complicado para mí. Uno se casa para otras cosas, ¿no? Y de repente sales... Y bueno, tal vez muchos pensaron que iba a correr de Guanajuato. Yo sabía que me tenía que quedar porque era lo que Dios me estaba pidiendo, así que nunca tuve ese sentimiento de voy a correr. Se lo agradezco a Dios, sino simplemente es Dios me quiere aquí y aquí me voy a quedar. Y pues bueno, empecé a pastorear en Guanajuato a finales del 2019. ¿Cómo lo tomó la iglesia? Fue difícil, creo. Sí, porque fueron dos cosas diferentes. O sea, primero la transición entre que la gente se acostumbra a veces al pastor. Sí. A sus formas de hacer, de hablar, de decir, cómo él se dirige a la gente, todo eso. Y a veces mucha gente malamente en vez de seguir a Jesucristo, sigue al pastor. Sí, creo que fueron pocas las personas que... Nomás porque se fue a San Antonio, si no se hubieran ido a otra ciudad. Creo que fueron pocas las personas que se fueron porque él ya no iba a estar y me iba a quedar yo. Okay. Las demás ahí estuvieron. Más bien yo creo que de repente lo que hizo más daño fue la pandemia. Porque a los 2 meses y medio de que fallece Gaby, pues empezamos con este rollo de pandemia y es pues como todos lo vivimos, ¿no? Empezar. Sí. Y yo empecé así mi ministerio, empecé con pérdida, o sea, con la pérdida de Gaby. Sí. Comencé con la pandemia, no sabiendo ser pastor, no sabiendo nada. Yo nada más, no digamos... No ninguna escuela de ministerio ni nada. Sí, tuve ahí escuela de ministerio, pero no es lo mismo, ¿no? Muchas cosas, mucha inexperiencia, también,
pues de repente creo que mi forma de ser no ayudaba mucho, y etcétera, pero pues Dios, te digo, Dios mete cepillo, va metiendo cepillo en uno, y mi oración siempre ha sido en esto: Señor, yo no quiero ser el pastor que la gente quiera que sea, yo quiero ser el pastor que tú quieres que yo sea. Y es lo mismo que pido por la iglesia. Yo no quiero a la gente que es más fácil servir, no servir con ellos, sino a la gente que tú quieres que sea la gente. ¿Cómo quieres que sea la gente? Para pues caminar en su voluntad, ¿no? Entonces, pues así empiezo, y pues ya, gracias a Dios, ya llevamos 4 años ahí. Ahora, ese proceso, David, ya para cerrar esa parte, ¿cómo vives tú cómo experimentas tú el gozo a través de esta situación tan complicada? Yo creo que el gozo otra vez, primero creo que Dios puso paz. Cuando yo me enteré del diagnóstico de Gaby, casi al mismo tiempo me enteré de que me iba a quedar en Guanajuato. Entonces, o un poquito antes, me enteré que iba a ser pastor en Guanajuato. Entonces en tu mente van a ser la niña, y con Gaby vamos a ir en esto, ¿no? Juntos. Cuando yo me entero de la enfermedad de Gaby, en verdad yo sentí mucho temor, mucho miedo, ¿sí? Y me acuerdo que no dejaba de llorar, o sea, la noticia me sacudió totalmente. Pero sí me acuerdo que eso, ¿no? Otra vez como que volviendo a los papás. Me acuerdo que yo me fui a trabajar porque se me acabaron mis días de que puedo estar con la niña porque es recién nacida. Regreso a trabajar y no podía dejar de llorar. Y le digo: a ver, Señor, o sea, esto está muy difícil, pero yo toda la vida he confiado en ti, o yo he aprendido a confiar en ti, y es lo que me han enseñado. Dame paz. Y en ese momento el Señor me dio paz. Ahora, como dice la Biblia, paz que sobrepasa en todo entendimiento. No supe cómo, pero a partir de ahí yo me sentí tranquilo. Entonces, pues pasó lo que pasó, empecé a servir, y creo que el gozo es simplemente contemplar a Cristo. Es simplemente ver quién es Dios, la hermosura de Dios, y ver que ese Dios tan grande te dice: pues haz esto, haz esto, continúa. Entonces creo que lo más bueno de todo esto es contemplar a Cristo, que es verdadero gozo, ¿no? O sea, tú puedes ver, por un lado, porque lo vemos, la tragedia, por así decir, o las circunstancias complicadas en una vida, una enfermedad, un trabajo, un mal diagnóstico, lo que tú quieras, pero al final tenemos la palabra y podemos contemplar lo que es Cristo, y eso es lo que cuando entra esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así puede estar de este lado para nosotros mal, porque entramos en un juicio nosotros. O sea, para mi juicio no debería haberse enfermado. Era una chava, la conocí, lea la palabra, alegre, deportista, lo que tú quieras. En nuestra justicia no era justo, pero la justicia de Dios sobrepasa mucho. Él ve las cosas de otra manera. Sí, entonces creo que contemplar a Cristo fue así como lo mejor. Lo mejor que pudo haber hecho. Porque ese es el consejo que le puedas dar a alguien. Sí, busca a Dios, contemplar, porque es que dices, mucha gente dice, busca a Dios. Oye, sí, pero es que acaba de pasarme esta tragedia. O sea, ¿cómo quieres que busque a Dios? Pero me gusta lo que dices tú. Buscar a Dios es que empieces a contemplar a Cristo. Sí, y sobre todo la esperanza que hay en Él. Sí, porque pues realmente quien no conoce al Señor no sé cuál sea su esperanza, pero uno tiene una esperanza verdadera en el Señor. Entonces hay muchas cosas malas que suceden que sabes que no va a ser así siempre. O sea, que la tristeza realmente es momentánea, que el dolor es momentánea, y simplemente ver a Dios es lo mejor que podemos apreciar en esta vida.
La cruz. Sí, entre más apreciemos al Señor, más vamos a ver que lo que hay alrededor es menos deseable, que lo que más deseamos es el Señor. Entonces, pues así empiezo y pues han sucedido varias cosas buenas en mi vida también. O sea, después de 3 años, casi, ya no recuerdo, a finales del 2021, empiezo a platicar con Aimee. Yo ya la conocía a ella por ahí del 2014, porque fuimos a un concierto en Ciudad de México y coincidimos. Pues igual hay que dar el contacto, pero después, a finales del 2021, un amigo me dice, háblale. Y yo, no le voy a hablar. Total, dije, bueno, le voy a hablar, qué tanto mal puede pasar. Sí. Entonces, pues sí, me casé otra vez. Okay. O sea, empezamos a hablar, empezamos a conocernos y dije, pues gracias Dios, gracias. O sea, no es como que el Señor esté sustituyendo cosas, no, es más bien Dios pues que te da nuevas cosas, nuevas oportunidades. Y ensancha tu corazón para poder, repara tu corazón y ensancha tu corazón para, pues, volver a amar, ¿no? Volver a ¿Tú estabas buscando algo por el estilo? No, si te soy sincero, no, porque no fue muy buena, o sea, no me refiero a la relación que tuviste con Gaby, sino que el pasar un proceso de enfermedad y todo eso son cosas muy fuertes, muy difíciles que nos apegan a la persona inclusive, pero al final no tenías tú como que no, otra vez y luego si me pasa lo mismo. Sí llegan esos pensamientos a ti de me va a volver a pasar lo mismo, mejor no, pero es precisamente cuando uno contempla a Dios y sabe quién es el Señor, que el Dios hace, entonces Dios te da confianza, Dios te da seguridad. Porque puede volver a suceder, ¿sabes? No estoy exento, ¿no? de tragedia, de enfermedad, o sea, puede volver a suceder, pero el hecho de que pueda volver a suceder no quiere decir que Dios tenga algo contra mí no, simplemente es pues ver al Señor ahí. Su voluntad. Sí, es su voluntad y no digo tampoco que sea fácil, pero Dios te da pues lo que necesitas para vivir el día, que es un día a la vez. Entonces, pues ya me enamoro, empiezo otra vez, fue difícil, no te digo que no, a mí me tuvo mucha paciencia, agarró un vato medio dañado, medio tocado, me tuvo mucha paciencia, las circunstancias. Y pues también ahí te das cuenta que es la buena, ¿no? Cuando va a un ministerio a acompañarte en un ministerio difícil y tiene ese carácter, tiene esa paciencia de aguantar vara, de todo, de aguantarme a mí. Más que nada, ¿verdad? Sí. Entonces, pues gracias a Dios en este año, bueno, el año que acaba de terminar, en mayo nos casamos. Ya llevamos... Van a cumplir un año ya en mayo. Sí, ya llevamos 7 meses y Dios ha sido bueno. Amén. O sea, Dios ha sido bueno y bueno, no sé cuándo vaya a salir esto, ¿va? Espero que en unas 2 semanas más o menos, pero ahí va la bomba. Pues vamos a ser papás. No, bueno, no le voy a decir a nadie hasta que tú lo digas. Pero, wow. Sí, tal vez cuando salga esto, pues ya mucha gente va a saber, por eso no me da miedo a decirlo, pero hace 2-3 días, pues ya. Esa fue la... Gloria a Dios, bro, qué chido. Yo era hasta que me hicieran salir las lágrimas. La gran noticia, digo, porque ¿no? nuestra amistad desde muchos años pues siempre ha estado, obviamente tú en Guanajuato y yo acá, pero siempre en contacto y todo. Jaime pues se vino aquí a la iglesia a congregar y la conozco de muchos años y todo. Y no, vamos a tener que esperar a que primero avientes la bomba tú y luego ya sacamos el video. Pero qué padre, qué chido que esa gran noticia y vas a ver que son bendiciones, bro. Y de hecho pues tengo que cortarle porque tengo que correr
al hospital, tenemos la cita. Ok. Bueno, Entonces, pues hasta aquí lo cortamos. Entonces, pues nada más para terminar, pues gracias por la invitación. Gracias, David. Espero que esto siga adelante, que prospere, sobre todo por si hay cosas que uno puede decir que ayuden a gente que está batallando o que, no sé, cualquier cosa que uno pueda rescatar de esto, que sea de bendición para las personas, Okay. pues que así sea, y también que eso, que no se cansen de buscar a Dios. Dios es bueno, Dios pues no sé, hace las cosas de acuerdo a su voluntad. A veces batallamos en entender, o a veces no sabemos por qué hace las cosas, pero tenemos que confiar que Él está haciendo algo, que Él no se le ocurren cosas por ocurrírsele cosas, y no hace cosas nomás porque sí. Creo que todo tiene un propósito, y la vida que nos da tiene un propósito, y lo principal es encontrarse con Él. Amén. Encontrarte con tu Creador, con tu Hacedor, entregarle tu vida, porque dije hace rato, cuando llegué a la iglesia, pues ni me arrepentí, simplemente sentí su espíritu, ¿no? Pero ya después sí tuve que decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Tiene que haber arrepentimiento. Perdóname porque he hecho todo mal, porque me alejé de ti, y gracias por no negarme tus brazos, tu vida. Entonces busquen a Dios, Dios los está esperando, Dios los está llamando, y Dios quiere una relación con cada persona. Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues muchas gracias, David. David Bustos, de Calvary Chapel, Guanajuato, oriundo de La Laguna. Estamos en este podcast de Incomparable, así que si andan en Guanajuato, visítenlo. Predica chido. Y bueno, gracias, David. Saludos. Hasta luego.